Autoridad Mexicana de Desarrollo Ferroviario y secretario general del Colegio de Ingenieros Ferroviarios de México, ACE, a Sergio González Ángel, a quien saludo con gusto. Y en un momento se incorporará con nosotros Juan Calle López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Pero me arranco contigo, Sergio, con el gusto de saludarte, pedirte una opinión. Hace un momento comentaba y me llamó mucho la atención la palabra rentabilidad cuando hablamos de la estrategia que este gobierno ha impulsado fuerte desde el sexenio pasado en materia de trenes de este sistema ferroviario, sobre todo impulsando muy fuerte el Tren Maya, muy característico, y que pues los números pues hasta el momento no dan en cuanto a rentabilidad. Desde tu perspectiva y para arrancarnos contigo, Sergio, ¿cómo observa la estrategia de este gobierno? Anunció nuevas rutas y seguir impulsando el sistema ferroviario de pasajeros, pero también hacer una especie de conversión pasajeros-carga. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo observas? Sergio, adelante. Gracias por la invitación, estimado Gabriel. Pues mira, muy atinada tu pregunta, pero tendríamos que empezar a ver cuáles han sido los beneficios que ha tenido o los avances que ha tenido el ferrocarril de carga. Mira, en toneladas kilómetro, tan solo Ferromex creció entre el 2023 y 2024 alrededor de más allá del 9%, casi cerca de los dos dígitos. El Canadian Pacific, Kansas City, el 3.23%, y la línea corta Coahuila-Durango, un 6.18%. Eso nos empieza a dar un panorama de que hay un movimiento de carga pues muy importante. Ahora, me agrada la idea de que las vías sean confinadas para pasajeros y de carga, pero probablemente también estarán pensando que ya se van a crear esas vías en convertir esas nuevas en carga y pasajeros, que lo va a operar, me imagino, el gobierno federal. Muy bien. Bueno, le doy la bienvenida a Juan Calle López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, a quien saludo con mucho gusto. Juan, bienvenido. Le preguntaba yo a Sergio hace un momento sobre la rentabilidad y te pongo en contexto la pregunta que le hacía. ¿Cómo medir la rentabilidad de los trenes, teniendo en cuenta que, bueno, este gobierno le ha impulsado fuerte el sistema ferroviario, convirtiéndolo tanto de pasajeros como de carga? Se invirtió muy fuerte en el tema del Tren Maya, sin embargo, pues hablando de rentabilidad, ha salido más caro del costo inicial por mucho y hasta el momento pues no ha dado los resultados en cuanto al nivel de pasajeros, sobre todo turistas, en este sentido. Desde tu perspectiva del sistema ferroviario, ¿qué tan rentable es? Hablando de, pues le tienen que destinar, al final de cuentas, cientos de miles de millones de pesos para que esto funcione. Juan, bienvenido. Gracias, Gabriel. Buenas tardes, Sergio. Bueno, pues me da mucho gusto incorporarme. Mira, déjame empezar por el asunto del Tren Maya. Primero porque se duplicó su costo. Es decir, si se hablaba de que iba a costar 200 y tantos mil millones de pesos, costó casi 500,000. El segundo tema es que el volumen de pasajeros que esperaba mover ni remotamente llega al 15-20% de lo que estaba previsto en el origen. Por el otro lado, no tenía previsto mover carga. El tren nunca se consideró que fuera a ser rentable. De hecho, todos sabemos que los trenes de pasajeros en el mundo están subsidiados. ¿Por qué los subsidian? Sí. Porque lo importante de un tren, al final, es sobre todo el asegurar que la gente pueda viajar con comodidad, con seguridad y que pueda estar trabajando en el trayecto. Los trenes de cercanía en Europa son muy conocidos por eso. La gente prefiere tomar un tren. Déjame poner el caso en México, el del Insurgente, Toluca, México. Ese es un tren de cercanía y tiene la misión de disminuir el enorme aforo que tiene la autopista, que por supuesto hace muy costoso el traslado, pero sobre todo garantizar que los usuarios lleguen con seguridad y con comodidad y que puedan desarrollar sus actividades laborales
utilizando el internet en el camino. Entonces, no es que sean rentables per se. Los trenes de pasajeros en el mundo subsidiados son rentables porque fomentan la actividad económica y el desarrollo el desarrollo económico de las ciudades a través de aumentar la productividad de los usuarios. Esa es la clave de su rentabilidad. Por eso se subsidian, es decir, se entiende que generan un beneficio económico tal para la ciudad a la que se dirigen o de la que parten, que el subsidio es parte de un costo del gobierno en infraestructura para mejorar la rentabilidad de sus ciudades, sobre todo su competitividad. Esa es la clave. En el caso de la carga... Fíjate qué interesante esta parte que comentas, Juan. Sí, yo sobre todo pensando en una obra que es dentro de la ciudad, que es el tren interurbano México-Toluca, que tiene ya creo que 3 sexenios que no se ha podido terminar. Y ahí va mi pregunta, y sobre todo para seguir en esta charla, Sergio, los recursos, ¿cuál será el principal reto y hacia dónde se tiene que destinar? No sé si en cuestión de infraestructura, terrenos, ya muchas vías ya, digamos, existen y están ahí, solo es cuestión de mantenerlas. El mantenimiento debe ser también para evitar pues más obras consideradas o llamadas malditas, como este tren interurbano que no termina de terminarse en su obra. Sergio. Pues mira, el tema en la parte de carga, pues como lo queremos ver todos a México como un hub logístico, en el índice de desempeño logístico estamos ahí por el lugar 47, con una calificación del 3.05 y siendo 5 la más alta. Pues quiere decir que también estamos ahí apostándole a la carga a través de los centros cross-dock, que es un complemento del ferrocarril para subir o bajar la carga y pasarla a otros medios de transporte. Entonces, esto nos va a dar una mayor versatilidad. Si vemos también cómo se ha comportado la participación del transporte, el autotransporte está llevando el 64.6% entre la importación y exportación, dejándole un 12.3% al ferrocarril. En la parte del movimiento nacional está llegando al 19% el ferroviario, y ya en su conjunto estamos hablando de un 25% de la participación de mercado del ferrocarril. Si lo comparamos con Estados Unidos y Canadá, pues anda en Estados Unidos en un 45% y un 50% en Canadá, dejándole el resto al autotransporte. Entonces quiere decir que todavía aquí en México hay oportunidad de crecimiento para irle sacando a las carreteras la carga y subirlas por ferrocarril. Interesante. Oye, Juan, dame oportunidad de ir a la pausa. Regreso con ese mismo tema. Sergio, también les pido que nos aguanten la pausa y regreso contigo, Juan. Pausa y regresamos. Claro que sí. Regreso y me gustaría, desde su perspectiva, ¿hacia dónde se debe de destinar el principal recurso que se va pues para poder echar a andar esta estrategia del gobierno federal? No sé si mantenimiento, mejores vías, inversiones en nuevos vagones, no lo sé. No sé, de pronto este rubro es muy desconocido y a la hora de estar interpretando los datos, pues sobre todo uno ve los antecedentes y te das cuenta que hay obras o hay proyectos que pues realmente no han funcionado del todo. Juan. Mira, yo creo que vale la pena destacar algo que estaba comentando Sergio en el último bloque. Es fundamental impulsar el ferrocarril de carga, sobre todo en aquellas vías que hoy están totalmente saturadas a nivel carretero. El caso, por ejemplo, del México-Querétaro, que apenas llevamos 50 años haciéndolo, porque no hay que olvidar que siendo presidente José López Portillo, se habló de la construcción de la doble vía electrificada México-Querétaro. Se compraron incluso las locomotoras, nadie sabe y nadie supo dónde quedó esa inversión. Pero, por ejemplo, el caso de Querétaro, totalmente saturada la autopista por tractocamiones, requiere una atención
inmediata. El tramo México-Pachuca, por supuesto, exige el mismo tratamiento, aunque se esté pensando en que debe ser un tren de pasajeros para alimentar al AIFA. México, Puebla, Veracruz es fundamental. La ampliación Querétaro, Irapuato, Saltillo, Nuevo Laredo son de esas obras que son indispensables y que están incluidas, por cierto, en el Plan México. Va a haber una terrible afectación, por cierto, por los aranceles que ya se impusieron al acero y al aluminio, y esto le va a reducir margen de maniobra al gobierno para llevar a cabo esos 3,000 kilómetros de nuevas vías que pretenden construir. La red ferroviaria mexicana, y espero que Sergio no me corrija, no me enmiende la plana, es de casi 28,000 kilómetros. Y el mayor operador ferroviario del país, lo estamos viendo en pantalla, es Ferromex. Ahora, la línea más larga de México es la que opera ahora Canadian Pacific, Kansas City Southern, que se fusionaron en el 2023 y que es la única que realmente cruza México, Estados Unidos y Canadá. Esto habla de la importancia que tiene el ferrocarril en el movimiento de carga y lo económico que resulta mover productos a través de ella. Entonces, a mí me queda clarísimo que México tiene que apostarle mucho más al movimiento de carga, sobre todo porque hay que reforzar las plataformas logísticas portuarias, como son el caso de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Tuxpan, Tampico Madero, por mencionar algunas. Entonces, hay que apostarle a ello. Y el transísmico, que también está muy anunciado, pero como no hay actividad en los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos para su modernización, si no se lleva a cabo, pues prácticamente su futuro está medio cancelado. Se habló de construir 10 polos de desarrollo ahí. Hay que llevarlos a cabo porque eso le daría valor agregado a las exportaciones mexicanas. Hay que impulsar el ferrocarril, sí o sí. Ahora, sí. Ahora, Sergio, Juan pone un tema bien interesante que es todo este contexto y la coyuntura que estamos viviendo con los Estados Unidos y los aranceles. Y déjame plantear en dos sentidos esto que lo quiero poner en la mesa. Por un lado, entiendo, Juan hablaba sobre el material, toda la infraestructura que debe de utilizar el gobierno para poder darle mantenimiento, expandir las vías, construir las vías, que obviamente implica acero y aluminio, y que ahí hoy escuchaba justamente que hay muchos cargamentos que están en bodega, esperando que se aclaren las cosas, si es que va a ser de 25 o de 50 los aranceles. Eso por un lado. Y no sé si, hablando ya en términos de la logística de cargamentos, no sé si este tema de los aranceles también inclusive pueda llegar a afectar en cuanto al nivel de carga que puedan estarse moviendo entre México y Estados Unidos en un primer cortísimo plazo. Ya quizás a mediano plazo se pueda aclarar todo esto de los aranceles desde tu perspectiva. ¿Cómo estás observando esto, Sergio? Pues mira, creo que el tema de los aranceles se está tomando con mucha cautela, porque pues obviamente el acero es fundamental para este sector ferroviario. Se tendrá que tener muy específico la parte de lo que está tomando Estados Unidos y cómo lo va a estar negociando México, porque lo comentaron, ¿no? El corredor Canadá, Estados Unidos y México se amplía más allá hacia la península de Yucatán con el Tren Maya, convirtiéndose ahora ya en tren de carga. Entonces ahora ya le está sumando más de 2,000 kilómetros donde se pueden hacer negocios con Canadá y con Estados Unidos. Ya hay servicio de contenedores refrigerados que les puede ayudar muchísimo a todos los berries, a todos los suministros que necesita la península, ya Cancún, que está ávida del servicio. Y pues la parte que tiene que ver con la confianza
También se está viendo con el segundo puente internacional que acaban de inaugurar en Laredo, Nuevo Laredo, con una inversión de más de 100 millones de dólares, que lo hace la industria privada, Canadian Pacific Kansas City. Y ahí hay un elemento súper importante, porque resulta que el cruce fronterizo por autotransporte es el 44% y el 54% es por tren. Quiere decir que es algo que le está dando confianza a todo el sector ferroviario. Y eso quiere decir que puede duplicar la cantidad de trenes que va a pasar por ese cruce ferroviario, que puede llegar hasta 70 trenes diarios. Anteriormente se estaban trabajando pues con algunas ventanas de vía que primero pasaban a Estados Unidos y después pasaban hacia México los trenes. Entonces, esto está ayudando muchísimo a que se consoliden varios proyectos que se están dando. Obviamente, la parte arancelaria pues tendrá que ir definiendo algunos puntos donde empezar a invertir, sobre todo en cuanto al material rodante, que ahorita anda alrededor de 26,300. Juan Calle, concluye esta mesa, por favor. Bueno, yo concluiría diciendo que no podemos olvidar que el ferrocarril es la columna vertebral de la movilidad en un país, no hay duda. Es el medio más económico para transportar mercancías por tierra, es el menos contaminante y el que mayor desarrollo económico genera. Entonces, hay que impulsar estos proyectos que trae el gobierno de la República, hay que impulsarlos, hay que tener cuidado con lo que va a pasar con el tema de los aranceles. Yo creo que estos van porque van, ya es una imposición. El sobrecosto que esto genera para los proyectos va a reducir el margen de maniobra del gobierno federal. Pero creo que es importantísimo impulsarlos, sobre todo en los que ya anunció la presidenta, que descongestionarían mucho las carreteras de México. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Juan, gracias por darnos y mostrarnos este panorama. A usted también, que estuvo con nosotros.